Bueno, hoy tenemos el honor de recibir al doctor Robinson Rodríguez, presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Un gusto, Lourdes, Un estar placer en tenerlo. tu programa. Gracias. Bueno, 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. ¿Cómo viene Uruguay en eso? ¿Qué hacemos, qué tenemos para defendernos y de qué se trata la comisión? ¿Qué es la Comisión de Lucha contra el Cáncer? Efectivamente, el 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que ya tiene más de 30 años porque se creó en el año 89, uno de sus objetivos justamente es la lucha en lo que tiene que ver con el cáncer, desde la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Y en este sentido se suma a la campaña en la UICC, adaptándolo lógicamente al Uruguay. En esta época, justamente por el verano, se está trabajando mucho en lo que tiene que ver con la protección solar en distintos ámbitos, dado que el cáncer de piel, melanoma y no melanoma es bastante frecuente. Es complicado también. Y es frecuente. Exactamente. Y tenemos que educarnos bastante porque parece que todavía como que todavía no lo entendemos, ¿no? Que el protector solar tiene que estar en nuestro uso diario, cotidiano, y el sol, no sol desde las 10 a las... Entre las 10 y las 16 horas hay que tratar de evitarlo. Y saber que esté nublado, el sol está ahí. El sol siempre está, como dice la canción. Está, tal cual. Exacto. Porque uno piensa solamente cuando hablamos de eso, pensamos, bueno, la gente que va a la playa, pero también toda la gente de campo, ¿no? Que trabaja, o sea, que trabaja también a la intemperie y que, bueno, que son horas que son justamente el corazón del horario de trabajo. Claro. Entonces, la protección para eso y tener los recaudos. Ahí es muy importante la vestimenta que puede usar, en cuanto a vestimenta más bien oscura, el sombrero de ala ancha. Exacto. Eso es un protector importante. Bueno, en la campaña, pero en la ciudad también. Pero sin lugar a dudas en la campaña... Sí, la gente que trabaja en la construcción, los que trabajan también. En la calle, hay un montón de gente que trabaja en la calle y bueno, en la campaña. Exacto. También. Todos tenemos que protegernos. Bueno, prevención. Cuando uno habla de cáncer parecería, hace unos años, ¿no? Cuando yo era chica, el cáncer llevó a mi abuelo en 40 días. Y sin embargo, muchos cánceres se pueden prevenir. ¿Y cuáles serían los cánceres que podemos prevenir? ¿No? ¿Y cómo y de qué manera? Sí. Habitualmente se dice que uno podría prevenir o disminuir hasta 1/3 de la incidencia del cáncer con una protección. Esa protección debería ser global, lo que tiene que ver con un hábito saludable adecuado, evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, el sobrepeso, que son todos factores de riesgo no solo para el cáncer, sino para otras patologías crónicas, ¿verdad? Y el hábito del tabaco, por ejemplo, sabemos que lo más conocido es el cáncer de pulmón, que es el cáncer más frecuente en el hombre en el Uruguay. Asociado al tabaco. Asociado al tabaco, pero también se produce cáncer, otros tipos de cáncer también es decir, no iniciarse en el hábito de fumar o dejar de fumar, con eso estaríamos disminuyendo drásticamente la incidencia de diferentes cánceres que afectan a la población uruguaya. O sea que como si fumás es muy probable que adquieras un cáncer de pulmón o de los otros cánceres que están asociados al cigarrillo. Exacto. ¿Y en qué lugar queda el fumador pasivo? Por ejemplo, yo no fumo y fuma mi pareja, o yo no fumo y fuma mi papá o mi mamá, ¿no? O sea, ¿en qué lugar queda el fumador pasivo frente al cigarrillo del otro? Sí, los riesgos de fumador pasivo en realidad son tan importantes como del que fuma activamente, y por eso es importante los ambientes libres de humo, y no es aquello que de repente digo, evitar fumar adentro el que fuma, no es aquello que abro las ventanas, prendo ventilador, el aire acondicionado y con eso voy a cambiar. Exacto. No cambio nada. No cambia. Y bueno, y la educación en forma temprana, como lo hace la Comisión a través del área de educación poblacional y las movilizadoras comunitarias. ¿Cómo trabaja la Comisión en función de cómo es su trabajo en ese sentido? La Comisión Honoraria, lo que hace el área de educación poblacional, tiene un staff que diagrama todos sus programas durante todo el año. Claro. Porque a veces uno ve cuando dice, bueno, ahora es el día de... Sí, lo vemos cáncer, hoy, lo vemos mañana y pasado. Bueno, octubre ojosa con mama, o cáncer de colon, o cáncer de próstata, o otros tumores. Pero la comisión está
está trabajando todo el año, está diagramando programas que tienen que ver con hábitos saludables, con el hábito de alimentación, actividad física. Trabaja mucho en el interior de la República, bueno, en las movilizadoras comunitarias, que tienen un trabajo permanente con distintos actores sociales, con la intendencia, con distintos grupos, en las escuelas, en los liceos, en los CAIF. Entonces, de manera... CAIF son bien chiquitos. Sí, está chiquito. Bien chiquitos. Pero justamente ahí uno ha visto que muchas veces el niño más pequeño uno empieza ya a enseñarle, a educarle en todas estas cosas. Y lleva para la casa. Y muchas veces lleva para la casa y bueno, y se convierte justamente en un pequeño agente multiplicador de las cosas buenas, ¿no? Totalmente. O de las que hay que evitar. Totalmente. Cuando hablamos, hay, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? El cáncer de útero, el cáncer de colon. ¿Se pueden prevenir? O sea, teniendo como o sea, haciéndonos los exámenes pertinentes, ¿lo podemos prevenir? Muchos de estos cánceres tenemos lo que se llama factores de riesgo, que algunos son modificables, otros no son modificables. Por ejemplo, el cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en la mujer en el Uruguay, el principal factor de riesgo es ser mujer, porque también se ve en el hombre. Se ve en el hombre, se ve en el hombre, hace poquito aunque es poco frecuente. Y bueno, después una menarca precoz, una menopausia tardía son factores de riesgo. El no haber tenido hijos, el no haber amamantado también son factores de riesgo. Pero tenemos otros que sí uno puede modificar, como ya dijimos, una alimentación saludable, actividad física, evitar la obesidad. Y bueno, y se puede hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico oportuno, que es muy importante porque tenemos una herramienta que es la mamografía, que en las guías del Ministerio de Salud Pública recomienda cada 2 años entre los 50 y los 69, en aquellas mujeres que tienen un riesgo promedio, que le decimos decir que no tiene un contexto hereditario. Pero sí, también estamos viendo el cáncer de mama en mujeres menor de 50 años, especialmente entre los 40 y los 49 años. La época de la menopausia, ¿no? Sí, también en la perimenopausia. Y bueno, si bien ahí las guías no lo recomiendan actualmente, nosotros lo que sí recomendamos es que lo analice el usuario, la paciente, con su médico de cabecera, ver la pertinencia de hacer la mamografía a esta edad también, porque muchas veces incluso se diagnostican cánceres mucho más agresivos, como son los cánceres triple negativos, que le decimos que el único droga hoy día que existe es la quimioterapia, aunque se está haciendo mucho progreso en la inmunoterapia también para este tipo de cáncer, pero no como los demás, como otros cánceres de mama, que son receptores hormonales positivos, o tiene el HER2 positivo, entonces tenemos manipulación hormonal, anticuerpos para ese tipo de tumores, pero para los triple negativos que son más agresivos, contamos con menos Hay pocas armas. Herramientas. Exactamente. Hay pocas herramientas. Lo otro es el cáncer de útero, de cuello de útero, a través del Papá Nicolau. El Papá Nicolau, a partir de los 20 años, 21 años, ¿a partir de qué edad lo hacemos? Exactamente, el cáncer de cuello de útero es un cáncer que ha venido disminuyendo la incidencia, pero todavía mueren más de 100 mujeres por año en el Uruguay. Y existe sí, un diagnóstico oportuno a través de Papá Nicolau que se recomienda entre los 21 y los 69 años. Si contamos con 2 Papá Nicolau normales, después se hace cada 3 años. Claro. Y lo otro que se está empezando a hacer, que en el Uruguay se ha hecho sobre todo en el marco de estudios clínicos, es la determinación del HPV, del virus papiloma humano. Eso iba a preguntar, si está vinculado y además tenemos la vacuna ahora. Exactamente, está altamente vinculado, prácticamente 100% del cáncer de cuello de útero está relacionado con el HPV, y en el Uruguay justamente se cuenta con la vacuna, que si bien no es obligatoria, es gratuita, y se pueden ya comenzar a inmunizar tanto a la niña como al varón, a partir de los 11, a los 12 años, hasta los 15, con 3 dosis, y con eso en Estados Unidos, por ejemplo, que se comenzó a vacunar mucho antes, ya se ha visto una disminución muy importante de la incidencia por este tipo de cáncer. O sea que eso es súper importante, es recomendable, porque en realidad recomendable. Hubo un tiempo donde se pensaba que solo se tenían que vacunar las niñas. Y bueno, y como yo tengo un sobrino chico que justamente está en esa edad y ahora se vacunó, o sea que son las niñas y los niños en realidad que varones, se tienen que vacunar. Exactamente, tal cual. O sea que es súper importante. Otro cáncer, el cáncer de colon, que tenemos como para, para prevenirlo, para verlo venir, ¿no? Porque en realidad que no nos tome de sorpresa, y algo que lo podemos ver venir,
lo podemos atacar antes y bueno, con grandes posibilidades Exacto. de El luchar cáncer de contra. colon y ojeto es uno de los tumores más frecuentes en el Uruguay porque afecta tanto a hombres como a mujeres. De hecho, se diagnostica unos 1.900 casos por año 2.900. y tenemos maneras así de hacer un diagnóstico precoz o más oportuno, como hacer la búsqueda de sangre oculta en las materias fecales a partir de los 50 años, entre los 50 y los 74. Existen países que comienzan a hacer antes. Y bueno, ante un resultado positivo, amerita en esos casos una fibrocolonoscopía para un diagnóstico, para tomar una muestra, si para un diagnóstico patológico y actuar en consecuencia. Exacto. Y después se cuenta con todos los elementos que necesita. En caso de diagnosticarse un cáncer infiltrante, bueno, la cirugía, más o menos los tratamientos complementarios de corresponder de quimioterapia sobre todo, ¿no? ¿Cuántos casos anuales en Uruguay, en totales de los cánceres? Bueno, la incidencia, si hablamos de tasas duras, hablamos de unos 14.000 cánceres, si consideramos el cáncer de piel, podrían dar en torno a los 17.000 cánceres. Y bueno, pero los que se llevan la mayor frecuencia son el cáncer, ya dijimos, de pulmón, colon, ojeto, mama, y cáncer de próstata, que es un cáncer. Cáncer de próstata. Y bueno, y también tenemos el examen previo, o sea claro. que también es como preventivo. Sí, exacto. En realidad el cáncer de próstata no existe lo que se llama el tamizaje, una prueba de screening que haya demostrado disminuir la incidencia y mortalidad como los otros cánceres, pero sí con una persona informada, un PSA acompañado de un examen clínico, fundamentalmente un tacto ojetal, sí, hecho por urólogo de preferencia. Eso sí ayuda al diagnóstico más oportuno y a un mejor control del cáncer de próstata en el Uruguay también. Ya nos tenemos que ir cerrando, pero ¿cuál sería, como en porcentaje, ¿no?, los cánceres que podíamos evitar? O sea, si tenemos una alimentación saludable, controlamos el peso y hacemos como los controles preventivos. ¿Se podrían bajar los números? Se podría bajar el porcentaje en forma significativa de cáncer de pulmón, cáncer de colon y ojeto también, porque se puede ahí con una alimentación más saludable, por otro lado evitando la obesidad, claro, el sobrepeso. Y ahí bajaríamos física. Esos 17.000 o 15.000 casos, los bajaríamos bastante. E incluso el cáncer de mama también, porque tiene muchos factores de riesgo, como dijimos, que son modificables. Claro. Y no hablamos del alcohol también, que es un factor de riesgo, exacto, no solo para este cáncer, sino para otros cánceres. Y muchas veces se potencian el tabaco con el alcohol. Por lo tanto, digo también... sí, porque van de la mano en el consumo, van de la mano. O sea que ahí hay como... Tenemos todos los cartoncitos llenos, tenemos todo. Efectivamente. Sí. Por allí habría una manera también de repente de disminuir la incidencia de distintos tumores también, ¿no? Entonces, doctor, lo principal es, bueno, cuidarnos, vivir sanamente, ir al médico, no tenerle miedo al doctor, hay que ir al médico, a pesar de que hay exámenes, que todos esos exámenes que dijimos, ninguno es agradable de hacerse. Exacto. Porque a veces uno, me toca el papo, me toca sí, la mamografía, pero bueno, si nos toca es porque de repente no podemos evitarlo, entonces bueno. Y sí, yo quería remarcar también, ya terminando, que la Comisión Honoraria, bueno, fue una de las pioneras en lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer de mama, con sus mamógrafos y todo eso, que hoy día ya no hay los mamógrafos que se veía por allí, pero un tipo de alianza estratégica mantiene lo que se llama el nodo de mama, que está en el Instituto Nacional del Cáncer, y permite hacer el diagnóstico a distancia de mamografías de mujeres no solo en el área metropolitana, sino en diferentes países. Por ejemplo, esta semana existe un mamógrafo móvil de la Comisión Mixta de Salto Grande, que está en Artigas haciendo mamografía. Bueno, esas mamografías son informadas a distancia a través del nodo de la Comisión Honoraria que está en el Instituto del Cáncer. Y de otra manera también tiene un centro de citología de Papa Nicolau que permite informar Papa Nicolau. O sea que desde todos los lugares. De todos los lugares. Y una vez más de Artigas también se están informando, es decir, lugares tan lejanos, pero que se benefician de estas cosas que a veces de repente no son hechas por su prestador, y bueno, es una manera más de llegar a veces a grupos más vulnerables. Sí, sí. Muchas gracias, doctor. De verdad, gracias por su visita. Un gusto estar acá. Gracias, gracias. Bueno, nosotros continuamos.